Pues bien, hoy las diplomaturas se visten de gala, se visten de fiesta, por así decirlo, por la presencia de dos entrañables compañeros como lo son Javier Azali y Raúl Zaffaroni. Pero no quería arrancar sin antes decir que también nos tenemos que vestir de memoria. Hoy no es un día cualquiera para el movimiento obrero organizado. Hoy se cumplen. Si fuéramos tan solo internacionalistas, diríamos se cumple un aniversario más, en 1927, del asesinato de Nicolás de Sacco y Vanzetti, un 23 de agosto, pero nuestro martirio criollo también se viste, también nos tiñe de luto, porque nosotros recordamos a otra figura también. Eh, Frente al número 1770 de la calle Canalejas, a las 23:30 del jueves 23 de agosto de 1962, hace 59 años, un hombre secuestrado, se llamaba Felipe Vallese, y tenía tan solo 23 años. Había nacido en el porteño barrio de Caballito el 14 de abril de 1940. Felipe, como integrante de la Juventud Peronista, era parte del grupo Insurrección. Tuvo el triste privilegio de ser el primer secuestrado desaparecido en Argentina de esa afiliación política. Al ser raptado, se dirigía a cumplir con su trabajo en la fábrica metalúrgica TEA, donde era delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, elegido por sus propios compañeros y compañeras, ya solo a 4 meses de comenzar a trabajar. Sus captores fueron policías de la Regional San Martín de la provincia de Buenos Aires, al mando del entonces inspector Juan Eltano Fiorilo, verdugo y torturador en esos momentos, y luego también a partir de 1976, ya con el grado de comisario, durante la sangrienta dictadura cívico-militar del general Videla. Hoy, la calle Canalejas pasó a llamarse Felipe Vallese, como un homenaje al compañero caído en la larga lucha por la liberación nacional y social de nuestra patria. Y la misma denominación tiene el Salón de Actos de la Confederación General del Trabajo en su edificio de la calle Azopardo. También forma parte de estas diplomaturas construir memoria, reivindicar nuestra identidad, construir solidaridad, acción y organización desde esta memoria. Me parecía necesario, generando un pequeño prólogo a las palabras de Javier, a las palabras de Raúl, que hoy nos van a hablar sobre aquello por lo cual peleó Felipe, que es el restablecimiento de una constitución del pueblo. Prohibida esa constitución del pueblo por un bando militar en 1956, la constitución de 1949, pero que no podía o no daba márgenes para pensar siquiera o remotamente una constitución similar, porque había un decreto que era el 4161 que hasta prohibía mencionar las 3 expresiones del preámbulo de aquella constitución: la soberanía política, la justicia social y la independencia económica. Hoy no nos vamos a quedar solamente en la memoria y recordar aquellos años de la Constitución del 49, sino también vamos a pensar un poquitito qué significa hoy, en el siglo XXI, pensar una constitución para el pueblo de la nación argentina. Javier Azali, Raúl Zaffaroni, bienvenidos. Un verdadero placer que estén entre nosotros. Y bueno, le vamos a dar la palabra al abogado Javier Azali, también autor de un formidable libro que se los recomiendo, La Constitución de 1949. Javier. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Luis, por tu generosa presentación. ¿Se me escucha? Bien, bueno, muchas gracias por tu generosa presentación, Luis. Muchísimas gracias a Ornella también y a todos los organizadores de esta diplomatura, que destaco su importancia. Cuando vi que Luis le daba difusión me puso muy contento porque conozco su larguísima trayectoria docente, ¿no? Desde principios de los años 90 o fines de los 80, ya no sé bien, pero que siempre con una misma línea y una misma concepción, profundizándola según las circunstancias del tiempo, ¿no? Y esta diplomatura me parece que va en esa misma línea, actualizándonos a las circunstancias actuales y avanza en el camino para superar ese histórico divorcio que ha habido entre el campo universitario y la clase trabajadora.
¿no? Entre la academia argentina y el movimiento obrero, o lo que se denominaba las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Que salvo en momentos muy excepcionales de la historia argentina, siempre ha sido un divorcio que ha perjudicado al destino del país y que es necesario superar. Entonces, espacios como este me parece que van en esa línea y hay que apoyarlos y destacar la importancia, ¿no? También para mí es un gran honor, ¿no?, compartir el espacio con el doctor Raúl Zaffaroni, porque sus libros, sus artículos, sus ensayos, sus notas en los medios de comunicación, ¿no?, nos sirven a todos de una gran orientación en temas de mucha importancia, en especial en los últimos años donde el derecho ha sido políticamente utilizado de una manera dañina, ¿no? Y esto también hay que destacarlo, ¿no? Raúl siempre ha estado a favor de los intereses del pueblo, ¿no? Él tiene un montón de discípulos por todos lados que seguramente no los conoce, yo soy uno de ellos, ¿no? Pero que siempre lo hemos leído, lo hemos estudiado y lo hemos considerado un jurista del pueblo, ¿no? Así que para mí es un gran honor y una gran responsabilidad, Luis, en la que me colocaste. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca, ¿no?, que tiene que ver con la Constitución y el movimiento obrero organizado, ¿no? Yo voy a hacer una breve exposición para dar lugar después al doctor Zaffaroni, y después supongo que habrá algún espacio para algunas preguntas, entonces por ahí podemos entrar en un diálogo mejor. Pero para mí lo primero que hay que decir modestamente es que los temas de constitución son temas trascendentales porque tienen que ver con un programa de país, ¿no? Toda constitución implica un programa de nación para cualquier sociedad, ¿no? Donde están las normas generales, los principios jurídicos generales, pero también están los valores y los objetivos políticos y sociales que se da una nación, que a veces se cumplen y otras veces se incumplen, ¿no? Entonces nos sirven para cuestionar el orden impuesto o las injusticias. La Constitución de 1949 fue eso justamente, ¿no? Fue expresión del modelo de país que había implementado el peronismo en el ciclo que va del 45, o si se quiere, del 43 y 45, hasta 1955, que viene el golpe de Estado, ¿no? Entonces, como primera cosa, me parece que uno podría sostener que discutir una constitución es un derecho de todos los sectores, de la totalidad del país. No es un problema de juristas, ni de élites académicas, ni de privilegiados, sino que es un derecho que nos concurre a todas las personas. Y acá hay una primera relación entonces con el sindicalismo y el movimiento obrero, ¿no? Su derecho a proponer una constitución, o al menos proponer reformas constitucionales, ¿no? A opinar sobre este tema, porque tiene que ver con la organización del país, ¿no? La Constitución del 49 fue eso, fue la expresión de un modelo de país, de una sociedad. No fue solo con motivo de promover la reelección de Perón, ¿no? Como alguna doctrina constitucional la doctrina constitucional predominante, al menos cuando yo estudiaba, ¿no? No solía decir, ¿no? Sino fue una constitución que fue dictada para consolidar en el más alto plano del sistema normativo argentino todas las transformaciones sociales que se habían llevado adelante desde 1943 hasta ese momento, ¿no? Entonces, fue por sobre todas las cosas un modelo de sociedad, donde hay un rol de Estado bien precisado, bien concreto, pero también donde se establecen derechos sociales y derechos de los trabajadores, ¿no? De la clase trabajadora. Lo primero que hay que decir entonces para comprender esto es que el peronismo fue un movimiento
de liberación nacional, ¿no? Al menos el peronismo en su expresión histórica, la del 45. De la misma manera que lo había sido el varguismo en Brasil o el cardenismo en México, aunque no eran iguales, pero sí compartían algunos denominadores comunes que tenían que ver principalmente, y al menos yo traigo acá, con dos. El primero con el objetivo de quebrar la relación de dependencia que tienen nuestros países latinoamericanos. El nuestro lo tenía con Gran Bretaña, ¿sí? Y después esa característica que podríamos denominar de policlasista, ¿sí? En el sentido de que es un movimiento al cual concurren diferentes sectores sociales y clases sociales que son oprimidas o excluidas por el país oligárquico, por ese orden social elitista, aristocrático, aliado con el gran capital extranjero, ¿no? Por eso los movimientos nacionales aparecen como movimientos generalmente como antiimperialistas y democráticos al mismo tiempo, ¿no? Pero a la vez hay una característica que particularmente el peronismo la tuvo, que es que su principal sustento fue la clase trabajadora. En nuestro caso, el movimiento obrero organizado. Para caracterizar rápidamente el país con el cual se encuentra el peronismo, ¿no? Era un país que había sido organizado alrededor de la renta agraria diferencial, alrededor de los intereses de la oligarquía como una clase social dominante. Esto a diferencia de Europa, donde hay una burguesía industrial poderosa, aliada con sectores terratenientes y principalmente con el sector financiero, pero que hace surgir del otro lado el conflicto social con el movimiento obrero organizado, uniforme tal vez, fuerte también, y ese conflicto social capital-trabajo es el que va a caracterizar a las sociedades industrializadas y más desarrolladas. Pero las nuestras, las latinoamericanas, no tienen esa característica, ¿no? Sino que el predominio de la oligarquía hace que sean sociedades desindustrializadas, descapitalizadas, ¿eh? En este sentido, tal vez uno de los graves problemas que tenemos no es la presencia del capitalismo, sino la falta de un capitalismo propio, autónomo, industrialista, ¿no? Que nos hace tener sociedades con economía primarizadas, agropecuaria en nuestro caso, con una fuerte dependencia económica en ese entonces era el capital inglés, todo era dominado por Inglaterra, ¿no? Los bancos, los trenes, el transporte, los barcos con el cual transportábamos nuestra mercadería, ¿no? Los puertos también eran de los ingleses, todo el sistema de transporte pertenecía a los ingleses, las grandes empresas extractivas, ¿no? Por ejemplo la forestal, que esto es importante tenerlo en cuenta, eran más poderosas que el Estado propio, ¿no? Las mayorías populares estaban sometidas y excluidas, ¿no? Un Estado que era ausente al momento de intervenir en la economía, pero muy presente a la hora de reprimir la protesta social y obrera, ¿no? Los años 30 traen la novedad de la guerra mundial y coloca en crisis este modelo de dependencia, ¿no? Que va a generar la necesidad de sustituir las importaciones, esos productos manufacturados que nosotros recibíamos de Inglaterra y que arruinaban nuestra industria propia. Ahora necesitábamos producirlos nosotros. Ese proceso va a generar en forma tal vez no planificada y no querida por los sectores dominantes, un movimiento obrero poderoso, más fuerte del que existía antes, donde había una vanguardia sindical fuerte o muy activa, pero ahora va a existir, van a venir hombres y mujeres de las provincias al Gran Buenos Aires a trabajar en las fábricas que se creaban, en la fábrica textil, van a abandonar la tarea de campo para utilizar el destornillador, ¿no? Y las herramientas del trabajo industrial. Y esto va a fortalecer la lucha obrera, la lucha de la clase trabajadora, y va a transformar la estructura social, ¿no? El peronismo
va a venir a expresar todo este movimiento social que se da en el país. Rodolfo Pigros, ese gran historiador, decía algo muy interesante. Él decía que el sistema de partidos políticos en ese entonces era un sistema de partidos que era conservador por su posición, ya sea por derecha, por centro y hasta por izquierda también, porque, bueno, no lograba representar, especialmente la izquierda, a ese conglomerado obrero nuevo que surgía, ¿no? El peronismo, particularmente el liderazgo de Perón, se va a construir a partir de junio del 43, cuando asume la Secretaría de Trabajo y Previsión, y con su trabajo desde ahí, que consistió básicamente en un trabajo político artesanal, si se quiere, ¿no? De convocar a los sindicalistas, a los sindicatos con sus problemas, con sus reivindicaciones, y convocar también a la patronal, llamarla, para juntarlos y obligarlos a llegar a un acuerdo con la perspectiva de los derechos de los trabajadores, ¿no? Fortaleciéndose en el sindicalismo. Entonces acá hay un primer gran rol del movimiento obrero organizado, de la dirigencia sindical, que se va a acercar a Perón, que le va a mostrar cuáles son las reivindicaciones de la clase trabajadora, reivindicaciones concretas. Al mismo tiempo va a haber una reivindicación, una tarea política importante de forja, esa línea interna de la Unión Cívica Radical y irigoyenista, que va a ser derrotada políticamente, o al menos no va a triunfar internamente, pero que desde lo ideológico y cultural va a tener una tarea de difusión fundamental, porque se va a acercar a Perón, particularmente Arturo Jaureche, ¿no? Bien, cuando el peronismo asume, lleva adelante una política de liberación nacional que quiebra la dependencia con Gran Bretaña, genera un desarrollo productivo del país inédito hasta ese momento, industrializándolo. Podríamos denominarlo de un capitalismo nacional autóctono, en línea con esto de que Perón va a denominar la tercera posición, ¿no? Autónomo de las grandes potencias imperiales, con eje en el mercado interno, el consumo interno, con un rol activo y planificador del Estado, ¿no? Porque nacionaliza el comercio exterior, y de esa manera puede distribuir la renta agraria diferencial, que es la gran fuente de riqueza, o al menos la gran fuente de ingreso en nuestro país, ¿no? Aún hoy, ¿no? Nacionaliza el sistema financiero, redistribuye esa renta agraria a favor de la industrialización del país, a favor de sustentar esta política de un Estado activo y a favor de los derechos de la clase trabajadora, ¿no? Crea una poderosísima franja de empresas estatales. Casi todas las empresas estatales que nosotros conocemos hoy en día vienen de esa época, a excepción tal vez de YPF, pero YPF, fundada en la época del irigoyenismo, que fue el primer movimiento nacional que tuvimos, va a encontrar un impulso fenomenal con el primer peronismo, ¿no? Y todo esto nacionaliza los recursos naturales, ¿no? Y todo esto con un protagonismo muy importante de la clase trabajadora, ¿no? Que es el principal sustento para todo esto, ¿no? Primero porque es el que lleva adelante la movilización del 17 de octubre del 45, que es la que logra liberar a Perón y dar vuelta al partido que se estaba jugando en ese momento, donde el partido conservador, digamos, los sectores retrógrados del país, habían logrado un avance muy importante. El 17 de octubre es un hecho formidable para nuestro país, porque logra darle cauce popular a las masas, especialmente las masas del conurbano que toman el centro de la ciudad porteña, ¿no? Y que después van a dar el triunfo electoral en 1946 a Perón, ¿no? Perón designa a algunos ministros sindicalistas, le dan muchísimo lugar al sindicalismo, al movimiento obrero, el caso de Bramuglia, por ejemplo, ¿no? Tiene políticas muy originales, como por ejemplo los agregados obreros en las embajadas. Esto es un hecho inédito en la historia política. Hay legisladores sindicalistas. El rol de Eva Perón,
Evo Perón como articuladora entre el gobierno y el movimiento obrero, ¿no? Y un apoyo general que tuvo el sindicalismo, ¿no? Con la ley de asociaciones profesionales, luego la ley de negociaciones colectivas, ¿no? Instaurando esto que conocemos como el modelo sindical argentino, ¿no? Del cual por ahí en otro momento podríamos hablar con más detalle, ¿no? Pero tiene que ver con una unidad, una CGT única, con sindicatos únicos por rama, para hacerlos más fuertes en la negociación con la patronal, ¿no? Y con una gran importancia, bueno, con secciones regionales. Este es otro dato muy importante, que hoy en día las regionales han cumplido una tarea, y la están cumpliendo una tarea muy importante en renovar desde abajo el sindicalismo, ¿no? Y el rol del delegado sindical en el espacio de trabajo concreto. Todo esto hace que haya una clase trabajadora organizada, que sustenta a la política del peronismo, muy fuertemente, ¿no? Recordemos también la creación de los tribunales de trabajo, que la Corte Suprema en el año 45 los había anulado, y esto va a ser un motivo por el cual después, en el 46, una de las primeras medidas que se toma, ¿no? Se le hace juicio político, al menos a todos los jueces, menos a Tomás Casares, un importante juez que va a ser presidente de la Corte luego, la existencia de firmas de convenios colectivos, ¿no? Una serie de medidas que sería no infinito, pero sí muy grande, interminable, ¿no? De aumento de cargas sociales, de asignaciones familiares, y otros derechos como jubilaciones, vacaciones pagas, indemnizaciones por los despidos, aguinaldos, limitaciones de jornada laboral, bueno, etcétera, ¿no? Todo esto en un contexto de economía, de pleno empleo, de aumento de salario real de la clase trabajadora, muy importante, y una gran participación en la renta general del país de parte de la clase trabajadora, pero de una renta general que crecía enormemente, ¿no? Además estaba el estatuto del peón rural, ¿no? En un país que, recordemos, ¿no? Se había negado a ingresar al Fondo Monetario Internacional, rechazaba subordinarse al orden financiero global que imponía la posguerra con los acuerdos de Bretton Woods, y que llegó a tener deuda externa cero, ¿no? La reforma constitucional del año 49 fue expresión de todo esto. Modestamente creo que esta es la clave con la cual corresponde leerlo, o al menos en la que más nos aclara la cuestión, ¿no? Con una muy importante presencia de dirigentes sindicales. José Espejo, que era el secretario general de la CGT, va a ser vicepresidente segundo de la Asamblea. El vicepresidente primero va a ser Héctor Cámpora, un político porteño en ese entonces, ¿no? Del ámbito de la capital federal, y el presidente va a ser Domingo Mercante, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires y que había tenido una destacada actuación en la gobernación, pero que además era un hombre que venía o estaba muy vinculado al movimiento obrero organizado, ¿no? Y en particular con la figura de Eva Perón, ¿no? Ellos son los que van a convocar a Arturo Sampay, que va a ser el gran jurista, que va a estar detrás de gran parte de la redacción de la Constitución. Principalmente es el miembro informante de la comisión redactora. Yo les recomiendo la lectura del informe de Sampay a la Asamblea Constituyente, al seno de la Asamblea, ¿no? Como les decía al principio, esta reforma instauró un nuevo modelo de país a nivel jurídico que ya estaba implementado en los hechos. Perón decía, muy interesante, él decía que era necesario reformar la Constitución porque temía que algún juez del viejo orden oligárquico declarara nula algunas de las grandes transformaciones sociales y laborales y las conquistas sociales que se llevaba adelante, ¿no? Para eso, estas conquistas y estas transformaciones requerían de su respaldo en el máximo nivel constitucional. Esto es muy interesante a los fines de caracterizar al Poder Judicial, ¿no? Y también para pensar una nueva Constitución, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, una reforma de la Constitución sirve como motor de las transformaciones,
o más bien como consagración de las transformaciones sociales previamente instauradas, ¿no? Esto es un viejo dilema que incluso ya Alberdi se lo planteaba y que modestamente creo que no hay un manualcito, ¿no? Pero al menos el primer peronismo optó por esta vía, ¿no? La de una reforma constitucional con posterioridad a las grandes transformaciones, ¿no? E instauró un modelo de Estado activo, donde el núcleo central está en el capítulo cuarto, cuya lectura les recomiendo, no lo voy a leer ahora, ¿no? Pero el artículo 37, el 38, el 39 y el 40 definen, precisan este modelo de Estado, con la función social de la propiedad, con la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Con el principio del capital al servicio de la economía nacional. Y un principio que está en el artículo 40 que dice que establece un orden económico al servicio de la justicia social, ¿no? Donde se estatizan los servicios públicos, ¿no? O al menos se prohíbe servicios públicos concesionados en manos privadas. Bueno, una serie de principios extraordinarios, ¿no? Y el artículo 37, que tal vez sea el que más directamente tengan que ver con los derechos de la clase trabajadora, ¿no? Donde están enumerados los diferentes derechos laborales. Su lectura también se lo recomiendo, ¿no? Ahí lo que hizo Perón, o la reforma constitucional, fue tomar una declaración de derechos que había dado Perón a propuesta de la CGT en el año 1947, una especie de decálogo de derechos de los trabajadores, ¿no? Ahí se establece, entre otras cosas, ¿no? El derecho a la asociación profesional como gran respaldo al sindicalismo, ¿no? El derecho a trabajar. Esto es interesante, ¿no? No el derecho a elegir el trabajo, sino el derecho a tener empleo, a tener un trabajo. Claro, esto era posible en una economía de pleno empleo, ¿no? Imaginémonos hoy en día un principio así, sería medio letra muerta, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, esto expresaba esa política de fortalecimiento de la clase trabajadora y del movimiento obrero organizado, ¿no? Bien, también protegía a las familias labriegas, como se le denominaba en aquel entonces, a lo que hoy podríamos denominar la agricultura familiar, o los grupos y personas pertenecientes a la agricultura familiar, ¿no? Prohibía latifundios, ¿no? Toda una serie de derechos que tienen que ver con la protección de la clase trabajadora. Bien, para ir ya terminando con esto vuelo muy rápido, ¿no? De lo que fue la reforma constitucional del año 49, ¿no? Pero digamos que hay algo interesante en todo esto, ¿no? Que hoy uno de los grandes mitos es esto del costo laboral empresarial, ¿no? El sector empresarial, patronal, suele insistir mucho con que el aumento de salario o el aumento de condiciones dignas de trabajo, de derechos en general, es un costo laboral que afecta a la productividad industrial. Bueno, esta etapa es un ejemplo de lo contrario, porque justamente el fuerte aumento del salario industrial, muy especialmente en la época del año 49, ¿no? Así como el financiamiento a las condiciones dignas de trabajo, fue acompañado con una productividad industrial inédita, porque nunca hubo un desarrollo industrial de un capitalismo autónomo y nacional tan grande como en esa época, ¿no? Entonces esto es un testimonio importante para tenerlo en cuenta y para refutar ese falso mito empresarial que hoy en día está muy presente y que siempre aparece cada vez que hay reclamos laborales, ¿no? Bien. En el año 1955 viene el golpe de Estado, ¿no? Fue un golpe muy violento, como ustedes conocen, ¿no? Donde se instaura una dictadura militar, cívico-militar, de raíz oligárquica,
que implica un gravísimo retroceso para el país porque se desnacionaliza la economía, se permite y se promueve el ingreso del capital extranjero, se afectan gravemente los derechos de la clase trabajadora. Los más perseguidos son los miembros de la clase trabajadora, los sindicalistas, como por ejemplo en junio del 56, cuando se da el levantamiento, se producen los fusilamientos. Ese levantamiento se hace también en nombre de la Constitución del año 49, ¿no? Hay casi 10.000 delegados sindicalistas desanteados, perseguidos, detenidos, muchos se van al exilio, ¿no? En el año 57 se dicta una convención constituyente que es fraudulenta, porque lo que busca, bueno, era legitimar esa derogación absurda y totalmente ilegal que les había mencionado Luis, de la Constitución del 49 por medio de un bando militar, ¿no? Que quiebra absolutamente el orden jurídico, pero que se hace porque se impuso por la fuerza, ¿no? Se la buscaba legitimar por medio de esta asamblea constituyente que fue fraudulenta, porque, esto lo digo porque se hizo con base a una elección donde se proscribió al peronismo, que era la principal mayoría popular en ese entonces. Pero miren qué interesante, ¿no? Porque se hace a la par que se convoca al Congreso Normalizador de la CGT, que también fracasa. Un congreso que era presidido por un militar cuyo apellido era Patrón. Entonces le pedían al señor Patrón, la dictadura le pidió que utilice también el nombre de su mamá, el apellido de su mamá, entonces era Patrón Laplacet, ¿no? Pero esto era muy curioso. Ese Congreso Normalizador fracasa como un intento de legitimar a una dictadura que fue imposible hacerlo, ¿no? De ahí surgen las 62 organizaciones, ¿no? Finalmente, lo que a mí me parece importante en todo esto, ¿no? Ver cómo tanto la reforma del año 49 como el programa de país y de gobierno del primer va a ser reivindicado por la resistencia peronista, pero una resistencia que va a ser principalmente desde la clase trabajadora, ¿no? Y esta clase trabajadora que va a dar origen después a un movimiento obrero muy fortalecido, muy movilizado, del cual va a surgir un sindicalismo de liberación, que va a levantar programas de países como el programa de La Falda del año 57 o el de Huerta Grande del año 62, que van a ser verdaderos programas de país. No son simples reivindicaciones gremiales, ¿no? Sino que tienen que ver, además de la reivindicación de derechos laborales, con la propuesta de un país más justo, más soberano, económicamente libre, políticamente soberano y socialmente justo, como decía el tríptico que estaba en el preámbulo de la Constitución del año 49. Va a estar el programa de la CGT de los argentinos del año 68, ¿no? Es decir, todo esto va a tener una continuidad, que después se va a intentar retomar en el año 73 y 74 con el Pacto Social. Esa idea de comunidad organizada que tenía Perón va a tomar el nombre de Pacto Social en ese entonces. Pero bueno, todo eso se va a frustrar. Las circunstancias históricas eran otras, el capital extranjero estaba ya metido adentro del país, las principales áreas de la economía estaban bajo la influencia del gran capital monopolista extranjero, y en circunstancias externas muy desfavorables también, ¿no? Va a fallecer Perón en el año 74, con lo cual el movimiento nacional va a encontrar un empantanamiento muy fuerte, y finalmente, bueno, digamos que difícil, en la actualidad nos encontramos en un momento donde vemos que el recorrido histórico le costó mucho volver a retomar ese periodo nacional democrático y popular con base en la clase trabajadora, ¿no? Para finalizar, digamos que tanto el peronismo como la Constitución Nacional de 1949
han quedado en la memoria de la clase trabajadora, ¿no? Pese al tiempo y la historia transcurrida. Creo yo porque se plantean tareas históricas que están pendientes todavía en el país, que no pueden ser resueltas de la misma manera que en aquel entonces, pero sin ninguna duda sirven como una gran fuente de inspiración, que al mismo tiempo los derechos laborales de la clase trabajadora, los derechos sociales, no se pueden realizar sin que se realice la independencia económica del país, la soberanía nacional, ¿no? Yo creo que esto es una gran enseñanza que deja aquel tiempo, ¿no? Y que a la vez, digamos que creo yo que acá hay algo muy trascendente como enseñanza y mensaje para dejar y tener en cuenta, y es que la clase trabajadora tiene derecho propio a aportar una perspectiva a un programa de nación, desde su propio lugar, ¿no? Esto a veces por momentos en la historia queda perdido, pero me parece que la historia nos deja como legado y como enseñanza esto justamente, ¿no? Esta idea de que desde la clase trabajadora, una clase trabajadora que es heterogénea, que no es únicamente el movimiento obrero organizado, sino que también está los sectores desocupados o informales o que no están registrados, o los sectores de la economía informal, ¿no? De la economía popular también, ¿no? O sea, hay una heterogeneidad para tener en cuenta que es propia de nuestra estructura socioeconómica también, ¿no? Pero que de todas maneras, acá esta idea es de importancia, ¿no? La idea de que desde la clase trabajadora existe ese derecho a aportar, a opinar sobre qué modelo de país queremos. Y tal vez cuando en un futuro se haga una asamblea constituyente también a tener sus legisladores, su voz propia, para aportar sus propias reformas, ¿no? Bien, creo que ya hasta aquí por mi cuenta estamos, ya he hablado demasiado. Bueno, nuevamente les repito los agradecimientos de al principio, ¿no? A Luis, a Ornella, a la organización, y un gusto también compartir con el doctor Raúl Zaffaroni, por supuesto, ¿no? Que es un honor grandioso, así que muchas gracias, Luis. Te dejo la palabra, Luis, para que coordines. Muchas Muchas gracias, Javi. ¿Se me escucha? Bien. Interesante esto que comparto, una idea que comparto, pensar la Constitución como un proyecto de nación. Y la Constitución Nacional de 1949, la Constitución del Pueblo de la Nación Argentina de 1949 fue la Constitución de la autonomía estratégica de la nación, la de pensar una patria socialmente justa, económicamente libre, políticamente soberana. Pero interesante para pensar cómo fue la resultante de ese proyecto de nación y poder pensar también si es posible hoy hablar de otra constitución, de una constitución que realmente pueda generar consensos y que permitan de algún modo hacerse cargo de los derechos humanos, sí, pero también esa vieja raigambre popular que viene desde el fondo de la historia y que a veces las hegemonías, los consensos, obstan a la posibilidad de avanzar. Sé que el doctor Zaffaroni constantemente es de los pocos que se animan a mencionar un tema que genera tensiones, sobre todo en épocas de campaña. Pero como acá estábamos bajo la pátina de la objetividad de la universidad, hagamos de cuenta que estamos discutiendo un tema absolutamente neutro entre nosotros, es mentirita porque sabemos que no lo es, pero nos permitimos hablar, sí, de esa constitución del 49 y la posibilidad de pensar, ¿es posible hoy una constitución distinta, una constitución del pueblo de la nación argentina del siglo XXI? Viene con trampa, Raúl. Sabemos que de estos temas habla usted y por eso lo trajimos engañado. Tiene la palabra. Bueno, compañera, compañero, muchísimas gracias. Realmente es un gusto, es un honor que podamos conversar o charlar un rato sobre este tema. Vos, Luis, hacías referencia
a Felipe Vallese. Bueno, da la coincidencia. Da la coincidencia que Vallese tendría mi misma edad, y da la coincidencia que fuimos a la misma escuela primaria en el mismo barrio. En fin. Decía hace un rato Javier, en esta brillante exposición que hizo, que el problema de la Constitución no es un problema técnico-jurídico, es un problema político. Evidentemente, en un problema político, una Constitución no la hace un equipo. No. Una Constitución la tenemos que hacer entre todos. Y por supuesto que el movimiento obrero tiene mucho que decir. Los técnicos jurídicos, qué sé yo, bueno, sí, hay que llamarlos, pero para que le embotellemos, ¿no? Es decir, como cuando se hace vino, ¿no? Bueno, alguien hace el vino, después hay que embotellarlo bien para que no se avinagre, pero no nos engañemos que no son los científicos sabios constitucionalistas los que hacen el vino, son los que lo embotellan. El proyecto de Constitución es un proyecto de nación, es un proyecto de Estado, es un proyecto a futuro, es un deber ser. Es lo que aspiramos a hacer, ¿no? La utopía. Bien. Los tres principios que están en el preámbulo de la Constitución del 49, ¿no? La soberanía política, la independencia económica, la justicia social, atraviesan toda nuestra historia. Entonces esos principios vienen desde antes del 49, se expresan, se escriben en el 49, pero siguen y el problema es cómo hacerlos efectivos hoy. Nosotros pertenecemos a una región que ha sufrido distintos momentos de subordinación geopolítica, y digámoslo más claramente, distintos momentos de colonialismo, ¿no? El colonialismo no es solo el que venga Garay a enterrar el pendón. En un sentido muy amplio, el colonialismo es la dependencia. Y bueno, Latinoamérica ha sufrido distintos momentos que corresponden a distintos momentos de poder en el planeta, ¿no? Que es dinámico. Y la propia Constitución de 1853 respondió a un modelo. En este sentido, reivindico al pobre Juan Bautista Alberdi, que si ustedes leen La Nación, normalmente destaca los errores de Alberdi. Bueno, como todo ser humano, el tucumano se equivocaba. Pero, cuidado, Alberdi proyecta una Constitución desde Chile, el tipo escribe un proyecto viendo un país extenso, un país que tenía 2 millones de habitantes, escasamente en todo nuestro territorio, un ejército mal armado, y lo que él veía, qué sé yo, en aquellos años, mediados del siglo de 1800, mediados del siglo XIX, a México le habían robado los gringos 2 millones de kilómetros cuadrados. Veía un territorio vulnerable, un pueblo vulnerable. Y hizo lo mejor que pudo en aquel momento. Y después el destino fue distinto. Esa Constitución de 1853, Buenos Aires la rechaza, no nos olvidemos, Buenos Aires, que bueno, pertenecía a aquel Rivadavia que le había cortado los víveres a San Martín para que no pudiera seguir la campaña libertadora, ¿no? Y bueno, era esa Buenos Aires que se quería quedar con todo lo que hoy llamaríamos coparticipación federal, ¿no? Quería acaparar todo eso. Bueno, los derechos de aduana eran en aquel momento, pero bueno, era eso. Y bueno, y viene la confrontación, se separa Buenos Aires de la Confederación, Alberdi se queda con la Confederación. Alberdi era un federal en serio. Y
Y después viene Buenos Aires, le gana al resto del país, y el compañero Mitre se dedica a hacer barbaridades en nuestras provincias, a matar caudillos, que era la verdadera fuerza de soberanía política, de independencia económica. Todo eso de los ingleses que da entrada ahí, le da entrada a Buenos Aires. Y lleva adelante aquella guerra contra el Paraguay, que fue un genocidio conforme a los intereses británicos, a los intereses de un imperio esclavista en aquel momento que era Brasil, y arrastrándonos así a ese genocidio. Y Alberdi no, Alberdi se para enfrente, es el único importante que dijo, no, esto no, el crimen de la guerra. Y bueno, y se tiene que ir a morir pobre porque ni siquiera le quisieron pagar los sueldos de sus servicios diplomáticos, se los negaron. Se murió pobre allá en París, en un pisito ahí cerca del Arco de Triunfo. De modo que, cuidado, la Constitución del 53 respondió a su momento, pero ese momento pasó. ¿Y qué pasó? Y pasó que en Buenos Aires Buenos Aires mandó y nos instaló la República Oligárquica, aquella República Oligárquica de que hablaba Javier hace un momento, ¿no? Claro, esa oligarquía que no es solo un fenómeno argentino, ¿no? Claro, fue de toda América Latina, ¿no? En México, Porfirio Díaz, en Brasil lo que se llamó la República Vieja, República Bella, en Perú el patriciado peruano, y nosotros la oligarquía vacuna. Y bueno, hubo un movimiento nacional con sus virtudes y errores, que fue el radicalismo irigoyenista, que quiso hacer realidad ese deber ser de la Constitución del 53 que se había quedado ahí. Y ahí se agotó el proyecto de la Constitución del 53. El 6 de septiembre del 30, bueno, en el golpe de Estado, chau, se terminó Irigoyen, el radicalismo se desdibuja con Alvear, empieza a franelear raro con la oligarquía, con los conservadores, etc. Y el movimiento nacional surge con el peronismo, claro, que tiene su versión constitucional, la que describía exactamente su momento, que es una constitución de posguerra, es una constitución que responde al momento de poder político de la posguerra. Llama la atención decir, bueno, la Constitución del 49 no menciona los derechos humanos, no, porque no tiene necesidad de mencionarlos porque los consagra. Los consagra el texto. Y no habla de derechos humanos porque la Constitución es del 49. Los derechos humanos surgen en el derecho internacional contemporáneamente. En diciembre de 1948, las Naciones Unidas hacen la primera declaración de que en el derecho internacional una declaración es un acto de buena voluntad. Los derechos humanos empiezan a desarrollarse 10 de diciembre de 1948, una declaracioncita, que sí, después con los años se incorpora a la Carta de Naciones Unidas, pero eso viene 20 años después. Y 20 y pico de años después, casi 30 años después, se hacen los pactos internacionales, todo eso. Todo eso es muy posterior. En este sentido, la Constitución del 49 los proclama, no lo puede mencionar porque es contemporáneo. El constitucionalismo del 49 responde al momento de posguerra en que es un momento en que por algún tiempo, fueron surgiendo en nuestra región movimientos nacionales.
cada uno con sus características particulares, a partir de la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana que tengamos en cuenta, ¿de dónde salen los derechos sociales? ¿De dónde salen los derechos? Y salen de la Constitución Mexicana de 1917. Es la primera constitución del mundo que habla de derechos sociales. Los derechos sociales nacieron en nuestra América. ¿Y saben quién? En la Convención Constituyente, en la convención que se reunió en Querétaro en 1917, ¿quiénes fueron los que propusieron y llevaron adelante los derechos sociales? No fueron los constitucionalistas, fueron los diputados campesinos y obreros de México. Los licenciados, los abogados les decían, no, esto es para legislación ordinaria, no hace parte de una constitución. No, macana, hay que ponerlo, y lo pusieron. Así nacieron. Así nació el constitucionalismo social en el mundo. Así nació de aquella Carta de Querétaro. Después, bueno, los europeos dicen que no, que fue la Constitución de Weimar. La Constitución de Weimar es 3 años posterior, es 2 años posterior. La primera constitución del mundo que habla de derechos sociales fue la Constitución Mexicana de 1917. El panorama que se presentaba en la posguerra, 1949, era panorama donde había movimientos emancipatorios en América Latina, el varguismo brasileño, había estado el cardenismo del general Lázaro Cárdenas en México, bueno, el Quejo Velasco Ibarra en Ecuador, en fin, era, pero un momento de cambio. Los ingleses y los norteamericanos habían tenido un par de tratados para repartirse la influencia sobre América Latina y crecía la influencia norteamericana, los ingleses estaban en retirada, y bueno, llegó un momento dado que, claro, todos estos movimientos nacionales obstaculizaban los intereses norteamericanos en aquel momento, y en 1954 invaden Guatemala, derrocan al gobierno democrático de Guatemala, de Jacobo Arbenz. En el mismo año, un periodista político corrupto brasileño genera con un atentado, un escándalo, precipita eso, el suicidio de Getúlio Vargas, la caída de Vargas. En México hay un giro dentro del Partido Revolucionario Institucional, un giro raro, empieza el alemanismo, bueno, el PRI empieza a irse para el otro lado, un poco. El Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia también da un giro medio raro. Y bueno, nos bombardean la Plaza de Mayo y todos saben lo que pasó. Esto no fue un fenómeno solo nuestro, fue un fenómeno regional que responde a ese momento. Y después viene todo un periodo en que el colonialismo en el mundo se retira de algunos lados, cambia su cara, cambia su faz. Muy bueno, como ya después no puede valerse de las oligarquías de nuestra región, porque estas oligarquías o habían sido debilitadas o habían desaparecido por efecto de los movimientos populares que habían ampliado la base de ciudadanía real, enloquecen a nuestras Fuerzas Armadas, a las cúpulas de nuestras Fuerzas Armadas, con una alucinación de que están viviendo la Tercera Guerra Mundial, una cosa que empieza con los franceses allá en Argelia y en Indochina, ¿no? Los franceses, como habían hecho un papelón, las Fuerzas Armadas francesas en la Segunda Guerra Mundial, tenían una línea Maginot que era impasable, imparable, los alemanes le pasaron en 2 días por arriba,
se quedaron con ese trauma y era fácil hacerle creer que estaban jugando la Tercera Guerra Mundial cuando se estaban peleando con países que realmente eran pueblos en armas que estaban peleando por sus independencias. Bueno, esa alucinación de Tercera Guerra Mundial la traen a América Latina y tenemos las dictaduras de seguridad nacional con todos los resultados genocidas que conocemos. Y ahora la cosa ha cambiado en el mundo. Ya esta etapa de colonialismo que vive el planeta es distinta, es diferente. Ahora ya no solo no viene Garay a enterrar el pendón, ni Beresford baja por los caminos para que le tiremos aceite, ni se ponen de acuerdo con las oligarquías, ni enloquecen a las cúpulas de nuestras Fuerzas Armadas. No, ahora la forma de dominación es la deuda, endeudarnos. Ese es el modo. ¿Y por qué? Porque el capitalismo, bueno, yo no sé si siempre tuvo una vocación totalitaria o no, qué sé yo, realmente hay algo que creo que tenemos que reflexionar un poco. Desde el norte, y sobre todo lo que es la izquierda del norte, nos dice que el imperialismo es la etapa superior del capitalismo. Yo desde el sur, mirándolo desde nosotros, resulta que el capitalismo es un resultado del colonialismo. ¿Y por qué digo que es un resultado del colonialismo? Es porque si Europa, que estaba totalmente jodida a fines del siglo XV, no nos hubiera robado todo el oro y toda la plata que se robó y que casi extingue a nuestra población originaria y traficó 20 millones de esclavos, no hubiera podido desarrollar una burguesía y no hubiese podido desarrollar un capitalismo y no hubiese podido desarrollar todo su neocolonialismo sobre África, sobre Asia, sobre Oceanía. Entonces, guarda a veces con algunas versiones que nos llegan desde el norte, porque mirado desde el sur la cosa es un poco distinta. Y también la historia de los derechos humanos es distinta. Desde el norte nos dicen primero hubo derechos individuales, después hubo derechos sociales, ahora hay derechos de tercera generación, entre los cuales está el derecho al desarrollo progresivo. Mi hermano, para un rato. Esa es la historia que me cuentan del norte. Pero desde el sur, y desde el sur el primer derecho humano es el derecho humano al desarrollo. ¿Y por qué? Y porque no hay desarrollo sin independencia. Una sociedad que trabaja para otra colonizada nunca puede ser justa. Por eso les digo, los tres principios atraviesan toda la historia. Toda. ¿Quiénes fueron nuestros primeros luchadores por los derechos humanos? Nuestros libertadores. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa hoy con el viejo capitalismo, el capitalismo productivo, el capitalismo en el cual estaba el dueño del dinero, que podía ser explotador, no sé, no importa. Pero estaba el dueño del capital, el capitalismo productivo. Y naturalmente, sí, necesitaba tener un aparato financiero, bancos, digamos. Bueno, sí, todo, siempre lo necesitó. Pero ese aparato financiero fue creciendo, se agigantó, se hipertrofió. Llegó un momento dado en que hace unas décadas subordinó a todo el aparato productivo. El aparato productivo está sometido al aparato financiero. Lo que creció fue el aparato financiero. Y se convirtió en corporaciones en el norte. Corporaciones enormes. Que desplazó del poder a los políticos del norte. Los políticos del norte no tienen poder.
el poder lo tienen los gerentes de las corporaciones, que no los conocemos, que están atrás del telón o en la casilla del apuntador. No le vemos la cara. Y que no son los dueños del dinero, porque no sabemos de quién es el dinero. Dinero de todo el mundo que lleva guita al banco, qué sé yo, no sé, no se sabe. Y esos tipos, ¿quiénes son los gerentes? Y son tipos tecnócratas, que los ponen ahí para que consigan más ganancia en el menor tiempo, a costa de lo que sea. Y lo hacen, lo hacen. ¿Y a costa de qué lo hacen? Y lo hacen a costa de estafas enormes, como la del 2008 con los inmuebles. Es una estafa que desequilibró la economía mundial. No sé si todavía la economía mundial se recuperó de eso, ¿no? Es una estafa. Nadie podía creer que el precio de los inmuebles podía seguir subiendo en Estados Unidos sin límite. No, es una locura. Todo el mundo sabía que eso no podía ser. Y explota trabajo esclavo a distancia. Y sí, claro, terceriza trabajo. Terceriza trabajo donde la mano de obra es más barata. Llega a tercerizar trabajo esclavo. Cuando Trump decía que quería que vuelvan a producir en Estados Unidos. Y sí, claro, el tipo, yo no sé si hubiera sido norteamericano si no votaría Trump en ese caso. ¿Por qué? Porque el tipo quería que se produzca ahí. Las corporaciones no van a producir ahí. Van a producir donde tengan que pagar menos al obrero, claro. Y si tienen que pagar salario de esclavitud, no lo van a pagar. Y lo hacen, lo hacen. Y financian golpe de Estado, como el de Bolivia, o vacían estados en administraciones fraudulentas, como la que tuvimos nosotros. En 4 años, ¿qué hizo Macri? Endeudarnos. ¿Pero qué es un fenómeno local? Macri es un... No, nos crean partidos políticos únicos, que son los medios de comunicación, que cumplen la función de un partido político único, como era el Pravda de Stalin, o era el Völkische Beobachter de Hitler, sin aquella cosa, sin la simbología de aquello. Entonces, ¿qué? ¿Manipulan población? Sí, claro, porque crean una realidad única. Marcan la agenda de opinión pública, escogen los candidatos de los agentes locales de esa mafia financiera del norte, les llevan adelante las campañas electorales, los logran meter en nuestras estructuras políticas y nos endeudan. Ese es el colonialismo que tenemos en este momento. Pero bueno, el mundo sigue andando. Es muy difícil pensar, hacer augurios hacia el futuro, ¿no? Es complicado. Complicado porque aparece un nuevo personaje en la historia del mundo y en el poder del mundo en el que no pensó nadie, ¿eh? No, nadie, hasta ahora. Ese nuevo personaje es la naturaleza. No se puede seguir explotando el planeta indefinidamente. Y lo estamos viendo. Esta pandemia que estamos sufriendo, a mí creo que nadie que tenga 2 cerebros de frente se le va a ocurrir pensar que esto pasa porque a un chino se le ocurrió comerse un murciélago. Los seres humanos se comieron todos los bichos que se le ocurre y nunca pasó esto, ¿no? Esto pasa porque se desequilibran, se le saca una especie el hábitat y busca otro hábitat, se le saca la alimentación y busca otra alimentación, se le saca la otra especie que le controla la reproducción y se reproduce sin límite. Y bueno, y todo eso produce cambios en el mundo microscópico, que es donde nació la vida en el planeta, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, estamos empezando a ver esas cosas, estamos empezando a ver el cambio climático,
es un nuevo personaje que no calculó nadie. En los macro relatos no entró nunca hasta ahora. Y muy posiblemente, no sabemos si salimos a un nuevo mundo bipolar o si salimos a un mundo multipolar. Pero lo que más o menos sabemos es que no vamos a poder ahora hacer realidad en este panorama de poder del mundo estos tres principios de soberanía política, independencia económica y justicia social, solo los argentinos. Tenemos que jugar a una regionalización. Tenemos que recuperar aquella conciencia continental, subcontinental, latinoamericana. Nuestro americano, digamos. Lo de latinoamericana, bueno, sí, sabemos que eso de latinoamericana lo inventaron los franceses cuando invadieron México, qué sé yo, porque querían sumarse a la cosa civilizatoria, bueno, digamos que civilizatoria que hicieron acá, los europeos. Y sí, sabemos también de que eso de latino, el fascismo, sí, también. Y lo de hispanismo también, la extrema derecha española. Sí. Pero prefiero hablar de latinoamericano también porque a veces es un desafío que uno use la misma expresión de subestimación de los que nos discriminaron. Y bueno, es cuestión de pensar un modelo de Estado. Muchas veces cuando digo esto de que es necesaria una constitución, porque hoy lo que tenemos es un desastre. Es un desastre. Esta constitución que tenemos no funciona. Y lo estamos viendo. Estamos viendo. No funciona. No funciona nuestro federalismo. No funciona nuestro poder judicial. Tenemos un Senado contramayoritario, peligroso. No nos hemos puesto de acuerdo sobre coparticipación federal. Cosas elementales. Elementales. Esto no camina, así no camina. Hemos sido pasto del Fondo Monetario. Irresponsablemente, nuestra Constitución no dio los elementos para impedir que nos endeuden. Nos endeudaron, entregaron nuestra soberanía. ¿Y quién juzga? A través de meras entregas, ojo que no son ni contratos, mentira que son contratos. Un contrato siempre exige que haya una autoridad tercera que garantice los derechos del deudor y del acreedor. No la hay. Estamos sometidos a la competencia del acreedor, a la jurisdicción del acreedor. Y la jurisdicción es un atributo de la soberanía. Nos entregan. Y nuestra Constitución hoy nos sirve. Permitió la entrega. Ese es el asunto. Entonces, entre todo ha llegado el momento que tenemos que pensar una nueva Constitución. Claro, me preguntan, bueno, pero ¿y cómo la vamos a hacer si no tenemos mayoría, si nos faltan los votos? En la lucha política, ¿cómo la vamos a hacer? Convenciendo al pueblo. Y la vamos a hacer. Pero primero tenemos que pensar qué vamos a hacer o qué queremos hacer. Después pensemos cómo. Sin el qué. ¿Y el cómo de qué vamos a pensar? Es ilógico. Y obviamente que este es un instrumento que hoy no es idóneo para hacer realidad los tres principios. Y la prueba, la verificación de que no es idóneo, es que ha permitido nuestro endeudamiento astronómico. En un momento en que el colonialismo se vale del endeudamiento para ejercer su poder hegemónico en el mundo.
Entonces, compañeras, compañeros, llegó el momento en que todos pensemos el qué. Y después pelearemos por ese qué, convenciendo a nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestros conciudadanos, a todos. Y corrigiendo los errores que podamos tener. Porque es una tarea política, es una tarea que la tenemos que hacer todos juntos. Pero es obvio que nuestro país necesita una nueva constitución. Nuestra nación necesita una nueva constitución. De otra forma, esos tres principios hoy no funcionan. Y con este texto constitucional que tenemos, que en el 94 se remendó, pero nada más. No, con esto no funciona. Fíjense ustedes que de la barbaridad de derogar aquella constitución del 49 por bando militar. ¿Y por qué se derogó? Por esos artículos que decía el compañero. Porque no podíamos entrar al Fondo Monetario, a todo eso. Se derogó para entregar nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque la propiedad del subsuelo, todas esas cosas, no, guarda, todo eso no. Todo eso impedía. Esa fue la razón por la que se derogó por bando militar. Y después quedó ese artículo 14 que puso la Convención Trucha del 57, ahí, que es una cuña de extraña madera, que quedó ahí aislada. 14 bis, es como el bis del espectáculo público, qué sé yo. Está ahí colgado de la Constitución. No, necesitamos repensar el modelo de Estado. ¿Qué modelo de Estado necesitamos hoy frente a este esquema de poder del mundo, que no es el mismo del 49 ni el mismo del 53, es otro? Es otro momento de poder planetario, es otro momento de ejercicio del colonialismo, distinto. Alberdi pensó, decía, bueno, ¿cómo conservo la independencia de esto, que son 2 millones de tipos en medio de este territorio y con un ejército desarmado? Perón pensó en el 49, bueno, ¿cómo hago esto en la posguerra y en este panorama de posguerra? Ahora tenemos que pensarlo cómo lo hacemos en este momento. En este momento donde el colonialismo no es el del 1853 ni el de 1949, sino en esta versión de macrocriminalidad organizada financiera planetaria del hemisferio norte que endeuda al sur. Pero esa es una tarea que la tenemos que hacer entre todos. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social tienen que ser repensadas en este momento, en pleno siglo XXI, y frente a la amenaza de este tardo colonialismo financiero, criminal, por supuesto, como todos los colonialismos, ni más ni menos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Nos deja reflexionando y, bueno, de hecho se disparó el chat con algunas preguntas que ahora Ornella va a pasar a leerlos, pero tamaño desafío, pensar la autonomía estratégica de la nación, resignificando las 3 banderas históricas del campo nacional y popular, y pensar cómo se configura hoy un proyecto de nación, pero desde la patria grande también, y desde las organizaciones libres del pueblo. Me parece muy interesante el aporte de Raúl, sobre todo en este escenario que pretendemos hacer un humilde aporte a la formación de las compañeras y compañeros de esas organizaciones libres del pueblo. Ornella, meta con las preguntas. Bárbaro. Bueno, si les parece, voy leyendo las preguntas del chat y después tenemos a Isabel y a Luis con la mano levantada para hablar. Voy con la primera, un poco para ambos, de Julián Galanti, que es alumno acá de la Diplo de Formación Sindical y del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, que dice así: Horacio González se preguntaba en su momento, y yo también, cito,
¿Cambia una sociedad a través de las mudanzas de la letra constitucional o son los cambios sociales los que luego provocan innovaciones en el articulado constitucional? No sé si prefieren que lea todas o vamos una y una, como ustedes prefieran. No, una y una, pero ¿qué pasó? No veo. Ahí no sé si se me escuchó. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Sí, se te escucha ahora, ¿eh? A ver. Bueno, es una interacción. Por supuesto, un proyecto, una constitución, como cualquier norma, es un proyecto, es un deber ser, ¿no? Es un deber ser que hay que llevar al ser. Pero ese proyecto, ese deber ser, naturalmente que tiene que salir de la sociedad. Y sí, claro que hay cambios sociales que... ¿Y cómo se producen los cambios sociales? Empecemos por un lado. Nada sale, un cambio social para una sociedad más justa no sale todo del intelecto, guarda. Eso quienes creen que todo es ideología, no guarda. No es así. Un cambio social sale de la bronca. Y la bronca se produce cuando hay una utopía, una imagen de sociedad más justa que esta, que es lo que me permite decir esto no es justo, esta realidad que vivo no es justa. Después se le da forma, sí, viene, sí. Lo emocional solo, naturalmente, que se va al diablo si no se controla con lo intelectual. Pero la bronca sale de lo emocional, el impulso sale de lo emocional. Y de ahí sale, y ahí hay un deber ser que quiere llegar a consolidar aquella utopía de la cual sale la bronca y que alimenta la bronca y la transformación. Y bueno, después viene la lucha por llevar ese deber ser al ser, ¿no? Pero es un proceso complejo de esa naturaleza, ¿no? Bien. Después, Alejandro, también de la Diplo de Formación Sindical, del Sindicato de Alimentación de Capital, nos pregunta, principalmente a usted, doctor, ¿qué piensa del proyecto Cóndor en América Latina y si realmente existió y si Estados Unidos fue su ejecutor? Gracias. Y el Plan Cóndor, naturalmente, que existió. No por azar tuvimos dictaduras de seguridad nacional con distintas características, es cierto, pero no por azar tuvimos dictaduras de seguridad nacional simultáneamente y contemporáneamente en toda América Latina, y esas dictaduras fueron alimentadas por yo no sé si realmente ni siquiera fue una ideología, porque una ideología requiere que haya unas cuantas ideas más o menos, por una alucinación de Tercera Guerra Mundial, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas dejaron de tener por objetivo la defensa nacional y pasaron a creer que estaban luchando en una guerra mundial no declarada contra el comunismo, ¿no? Una cosa totalmente loca desde un punto de vista formal, pero desde un punto de vista real fueron utilizadas, en alguna medida algunas más, otras menos, fueron manipuladas para que unos cuantos delincuentes endeudaran nuestros países, vendieran nuestro patrimonio nacional, despilfarraran la riqueza nacional. Bueno, algunas un poco más, algunas un poco menos. Una de las más brutas en ese sentido fue la nuestra, sí. Pero claro que hubo una coordinación, no por azar se produce eso. Nuestras Fuerzas Armadas fueron enloquecidas, la cúpula de nuestras Fuerzas Armadas, a través de la Escuela de la Escuela de las Américas en Panamá. En la Argentina no, en la Argentina tuvimos el raro privilegio de recibir todas estas ideas de que había que luchar por Occidente, qué sé yo, en la lucha entre Oriente y Occidente. Como si Marx no fuera occidental, ¿no? Bueno, sí, nosotros tuvimos el raro privilegio de recibirlo directamente de los franceses.
pero el resto de América Latina, a través de bueno, si se puede simplificar el simplismo, o si se puede simplificar el vacío, a través de la Escuela de las Américas de Panamá. Claro que fue un momento. Y después, ¿por qué entra en crisis? Y entra en crisis, primero porque se empieza a producir esta transformación del capitalismo, de capitalismo productivo a capitalismo financiero. El aparato financiero, la financiarización de la economía se va produciendo. Y segundo, porque eso más o menos coincide con algo que no nos podemos quitar el mérito. La guerra de Malvinas les hace desconfiar sobre los ejércitos como fuerzas de ocupación de nuestros propios países, ¿no? Dicen, no, cuidado porque estos locos se pueden dar vuelta en cualquier momento, pueden hacer cualquier locura. Y bueno, en fin, las dos cosas coinciden, ¿no? Más o menos. Y debido a eso, bueno, se produce todo el ocaso de las dictaduras de seguridad nacional, ¿no? Y entonces entra esta forma tardía de colonialismo, que es la versión financiera, ¿no? Bien. Bueno, acerco otra pregunta más del chat y luego paso la palabra y seguimos leyendo. Esta es de Diego Basanelli, compañero de la diplomatura Herramientas de Gestión Sindical de ATE. Un poco para Javier, un poco retomando lo que contaba Raúl, dice, hoy la deuda es una forma de colonialismo, como dice Raúl Zaffaroni. Ahora bien, mi pregunta es en términos de emanciparse, ¿qué rol juegan las corporaciones en estos colonialismos? ¿Son los estados del primer mundo los colonizadores o son las corporaciones transnacionales las que generan los mecanismos financieros de colonialismo? Javier, si estás por ahí y querés hacer tu aporte y continuamos. Bueno, creo que lo que dijo Raúl es acertado, ¿no? Me remito a lo que él sostenía de que esto de que los políticos del primer mundo no son, en verdad, los quienes gobiernan sus países, ¿no? Sino que detrás está el gran poder económico, que además es un poder que necesitamos caracterizarlo y darle seguimiento continuo porque va mutando todo el tiempo, ¿no? Y cambia de formas y de identidades y aparece como volátil, ¿no? Y uno se sorprende con países que uno creía que por ahí tenían cierta soberanía, como España, por ejemplo, y después termina, cuando uno observa detenidamente, ve que no es así, ¿no? Que parece un país tan periférico como nosotros, en verdad, ¿no? Con los mismos problemas de falta de soberanía económica, aunque con un mayor de bienestar, tal vez, en algún aspecto, ¿no? Pero esto es un problema mundial donde efectivamente, como muy bien dijo Raúl, ¿no? Hay una nueva reconfiguración del orden que no sabemos hacia dónde va. Superficialmente parece ser un orden tripolar, donde países como Rusia y China, donde hay un Estado fuerte, parecen tomar la delantera, donde Estados Unidos intentó con Trump también, ¿no? Volver a fortalecer al Estado, no sé hacia dónde irá actualmente, ¿no? Conviven. Tampoco sé muy bien cómo Rusia y China lo van a manejar, porque el gran capital financiero está muy metido ahí también en China, ¿no? Especialmente en China, ¿no? Con lo cual es un momento extraordinariamente volátil en eso, pero donde sin ninguna duda los mecanismos tradicionales de representación política pierden, salen perdidosos frente a este gran capital financiero, donde incluso las viejas formas jurídicas que les beneficiaban ya han quedado atrás, ¿no? Hay una anomia muy grande respecto de esto, donde los grandes estados también lo están viendo, ¿no? Están alertas sobre cómo regularlos, porque los perjudica a ellos mismos. Así que bueno, toda esta es una situación de extremo peligro, pero creo que después de todo, la fortaleza de los pueblos es un poco lo que va, la unidad de los pueblos, especialmente la unidad de los pueblos americanos, es
la única vía posible como para darnos una alternativa. Solos estamos liquidados, no tenemos ninguna posibilidad de nada. Argentina sola, ¿qué va a hacer en el mundo, ¿no? Más bien la unidad continental es la que nos daría alguna chance de poder aportar algo a esta nueva reconfiguración mundial y desde una perspectiva propia, ¿no? Y ahí dejo. Bárbaro, gracias, Javier. Bueno, como la idea es ir cerrando a las 19, ahí, antes de pasarle la palabra a Isabel y después a Luis, lo que les pedimos es que hagan una intervención cortita para poder hacer la pregunta y así circulamos bien la palabra. Y también me da tiempo a leer las otras preguntas que tenemos en el chat y agradecemos la participación. Isabel, fíjate si te puedes desmutear. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Esta pregunta es para el doctor Zaffaroni. ¿Cómo podemos hacer para reactivar el consumo luego de reactivar el consumo? Porque como en el 2005 pasó, cuando quisimos abastecer la oferta, no pudimos lograrlo porque cuando quisimos importar las maquinarias en nuestras industrias, no pudimos hacerlo. Eso pasó en el 2005, ¿se acuerda de esa situación? Yo estoy confiada que lo vamos a poder volver a hacer, que vamos a poder estar mejor, pero tengo miedo que se repita esa situación. Si puede hablar al respecto, si es tan amable. Bueno, hay una cuestión que este colonialismo lleva a la hecatombe, lleva a un desastre social, porque en la medida en que para pagar los intereses de la deuda se exijan reajustes presupuestarios, lo que se sacrifica es la inversión social. Y con eso lo que se hace es reducir el mercado interno. Si se reduce el mercado interno, se recauda menos, la recaudación fiscal baja y en consecuencia hay menores condiciones de seguir pagando los intereses de la deuda. Esta es una espiral que termina en un desastre, porque bueno, se van a levantar los pueblos, a un lío del demonio. Yo no... ¿Cómo se reactiva el mercado? Y hay que tirar dinero al mercado, no queda otra. No soy un economista. Traigan a Amado Vudú y pregúntenle. Yo no le puedo dar. Perdón, perdón. Perdón, disculpe. Pero que sí observe eso. Cuidado que hay una contradicción. Genera una espiral que en definitiva termina en una protesta general, porque bueno, los pueblos no se van a bancar que lo maten de hambre, ¿no? Ese es el asunto. Gracias, doctor. Ahí antes de pasarle la palabra a Luis, también aclarar que estamos leyendo el chat de YouTube, por si alguna quiere dejar ahí su consulta. Agradecemos a los que nos siguen por YouTube. Y Luis, te dejo ahí la palabra para hacer tu consulta breve y seguimos así, no nos quedamos cortos de tiempo. Bien, lo más breve posible, entonces, homenaje al doctor Azagli, que habló de la Constitución del 49 y que era para reelegir a Perón, discusión de mi familia de años. La pregunta para Zaffaroni, entonces, de esa Constitución que nos queda, doctor, hay que tomar el ejemplo de los trabajadores aceiteros que en base a una norma jurídica y también al 14 bis, la utilizan para negociar como corresponde su paritaria, y el final de la pregunta es, ¿se puede utilizar la Constitución para debatir como batalla cultural la reducción de jornada laboral? Muchas gracias. Sí, claro que se puede utilizar. Obviamente que de cualquier manera estamos viviendo con esta Constitución y en la medida en que sigamos con esta Constitución la tenemos que utilizar. Eso se llama el uso estratégico del derecho, ¿no? El derecho vigente, hay que hacer un uso estratégico, ¿sí? Efectivamente, ¿sí? Los muchachos lo han hecho, ¿sí? Claro.
y en cada uno de los puntos de reivindicación, sí, hay que hacerlo. Eso no sigue, con lo que estoy diciendo con respecto de la inadecuación de nuestra Constitución, lo digo en términos generales, pero es la Constitución que tenemos, la Constitución que tenemos vigente, y es la que tenemos que usar en este momento. Un uso estratégico de la Constitución, por supuesto, ¿sí? Bien. Ahí Dina nos pregunta en el chat, tanto para Javier y Raúl, que quiera hacer sus reflexiones, dice así: Chile hoy emerge con una constituyente que está decidida a poner fin a la dictadura y a la transición democrática, entre comillas, parida con sangre del pueblo en la calle. ¿Qué reflexiones pueden compartir al respecto de esta situación? Javier. Bueno, hablo yo para que descanse Raúl, digamos, ¿no? Bien, creo que es un poco lo que venían charlando, ¿no? En Chile, la actual Asamblea Constituyente es el producto de un proceso social muy importante. En mi opinión, no sé si sorpresivo, pero sí, bueno, sorpresivo para la clase dominante chilena, pero sí una muy buena noticia, ¿no? Porque uno creía que Chile ya estaba como entregado de alguna manera, ¿no? Que tenían la vaca atada, digamos, para decirlo en criollo. Sin embargo, parece ser que las nuevas generaciones no están dispuestas a comprar el proyecto de vida que le venden las élites locales. Unidos con los pueblos originarios chilenos que han sido víctimas del terrorismo de la dictadura de Pinochet y que continuó de la misma manera durante la democracia o la semidemocracia, ¿no? En gran medida porque el pueblo mapuche apoyó mucho a Allende, ¿no? Y fue beneficiario de la reforma agraria que llevó adelante Salvador Allende. Por esa misma razón fue duramente golpeado. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sabemos, pero sí sabemos que hay un extraordinario desafío que tiene el pueblo chileno, porque no alcanza con cambiar la letra de la ley, sino hay que llevar adelante las transformaciones que la letra promete, ¿no? Es decir, hay que llevar a la realidad para que no sea una letra muerta. Hay que modificar esa estructura social y económica, con lo cual, bueno, hay que esperar las próximas elecciones presidenciales, a ver cómo se da el cambio de gobierno, a ver si el nuevo gobierno que asuma sustituye al viejo régimen, y si se da un programa de gobierno que venga acompañado con el programa de país que le aporte la Asamblea Constituyente. Son muchas cosas, la verdad, al mismo tiempo, pero bueno, la historia es así, y vamos a ver hasta dónde está el pueblo chileno dispuesto a llevar adelante sus promesas de transformación. Creo que de todas maneras, y me parece que estaremos de acuerdo, es un extraordinario ejemplo porque Chile ha sido durante décadas el testimonio de las élites neoliberales y de Estados Unidos en la región, ¿no? Entonces, una transformación social en Chile, aunque no sea el socialismo que prometía Salvador Allende, ¿no? Sino que avancen hacia una sociedad democrática, más inclusiva, y que mire a la unidad regional, ya con eso solo sería un hecho extraordinario, ¿no? Bárbaro, gracias Javier. Aprovechando estos minutitos, antes de hacer el cierre, hago esta pregunta. En realidad sumo las tres, así podemos hacer una reflexión final de parte de ambos. Por un lado, Matías Pedreira nos pregunta, o le pregunta al doctor Zaffaroni, ¿cuáles son los puntos o artículos a quitar o ampliar en lo que se presume una nueva Constitución argentina? Por un lado tenemos esa, sumo también la de Marisa, así no nos quedamos cortos de tiempo, también para el doctor. El doctor Kirchner pudo con el FMI, ¿qué cambió según su opinión? Y Adriana, que me quedó atrás y no lo había logrado leer, nos comenta, como militante peronista, se entusiasma con la expresión de la lucha política y hace como una pregunta o reflexión para ambos de cómo se expresa hoy esa lucha con valor estratégico, en el caso obviamente de los compañeros sindicales. Así que abro esas tres a quien quiera tomar la pelota.
Bueno, yo acostumbro pasar Navidad en casa, ¿no? De modo que relatar todos los artículos de la Constitución que creo que se tendrían que reformar son muchos. Hay algunos problemas de soberanía nacional, problemas de subsuelo, problemas de riquezas naturales, problemas de protección de la naturaleza, un Senado que nosotros tenemos, que es un Senado contramayoritario, cuidado. Yo creo que hay que reafirmar el federalismo nuestro en base a tener un Senado fuerte respecto de la distribución del dinero. Cosa que no está resuelta hasta el día de hoy. La coparticipación federal no la tenemos resuelta. Pero cuidado, ¿por qué tenemos que tener un Senado en el que si se discute el divorcio, resulta que mi voto vale 100 veces menos que el de un habitante de Tierra del Fuego? No, el divorcio no tiene nada que ver con el federalismo, cuidado. El federalismo sí tiene que ver a la hora de repartir bueno, quiero una obra pública, quiero esto, tengo que repartir eso. Pero después, bueno, tenemos un poder judicial que no hay control de constitucionalidad. Bueno, ya sabemos cómo funciona el poder judicial, ya sabemos cómo se ha manipulado, ya conocemos todo el lawfare. Bueno, eso hay que repensar todo eso. No sé, eso es demasiado lo que habría que hacer. En cuanto a lo estratégico, la estrategia la tenemos. Los objetivos estratégicos están claros. Soberanía nacional, independencia económica, justicia social. Los problemas son tácticos. Y eso se va manejando sobre la realidad política, no hay nada que hacer. No es momento de... Hoy, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, defender esto que es mejor que Macri, por supuesto, y tratar de cuidar de que no, bueno, de que no vuelva aquello. A partir de determinados objetivos que se consiguen en lo estratégico, y vamos avanzando cada vez más hacia el lado, hacia los objetivos estratégicos. En lo táctico vamos consiguiendo posición y vamos avanzando. Una constitución es asegurar las posiciones que se van obteniendo tácticamente. Llegamos hasta acá, vamos a asegurarla en una ley que sea de más difícil reforma. No nos olvidemos que al Gorilato le costó hacer toda una serie de barbaridades para poder derogar por bando militar una constitución. Un obstáculo fue. Y un baldón que queda hasta el día de hoy en nuestra historia constitucional, ¿no? De una revolución fusiladora. De modo que no le salió gratis al Gorilato la Constitución del 49. Bien, gracias, doctora. Y Javier, entonces estabas por hacer una acotación también, ¿no? No, muy sencillo, estaba muy bien lo que explicaba Raúl recién, ¿no? Es excelente. Y bueno, en verdad, como decíamos al principio, ¿no? Latinoamérica tiene formulaciones políticas propias a través de los movimientos nacionales que no responden a la idea de partido, ¿no? Que es más de manual, ¿no? Y que, bueno, que la historia en este sentido es como decía el poeta Machado, ¿no? El camino se hace andando. Y estos son los movimientos nacionales. Y habitualmente en América Latina se dan en forma de ciclos o de olas, dicen algunos, ¿no? Así como el peronismo, el barrismo y el cardenismo compartieron una misma ola, más o menos, ¿no? Junto con otros países, ¿no? Después en los 70 va a ocurrir más o menos lo mismo, una ola dispar, más leve, ¿no? Pero después, en el siglo XXI, a principios también tuvimos el kirchnerismo, el chavismo, Bolivia de Evo Morales, Ecuador de Rafael Correa, ¿no? Es decir, volvemos a tener la pleamar, ¿no? El reflujo
que fue el último tiempo nefasto, ¿no? para América Latina, con Macri, Bolsonaro, ¿no? Una figura que todavía no termina de irse en Brasil y no sabemos cómo va a terminar su historia, ¿no? Pero ahí está Lula en Brasil también intentando volver, con lo cual la verdad que es necesario empujar y soplar para que haya una nueva ola y lo más fuerte posible de un nuevo ciclo de movimientos nacionales en Latinoamérica, ¿no? De eso dependemos también nosotros. Sí, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces, y tengamos cuidado con algunas cosas que pretenden hacernos avergonzar de nuestros movimientos nacionales. Muchas veces hay quienes dicen que nuestros movimientos nacionales son contradictorios, sí, a veces son contradictorios. Algunos que dicen, bueno, son un poco autoritarios, a veces son un poco autoritarios, es cierto. Son personalistas y, bueno, necesariamente combinar distintos intereses, a veces se requiere una personalidad, un carácter fuerte, un carácter político fuerte, es cierto. Pero cuidado con eso que nos dice, eso es fascismo. No, eso no es fascismo. El fascismo, bueno, hoy se dice fascismo cualquier cosa, pero tanto el fascismo como el nazismo se caracterizaron por un elemento estructural, el espíritu imperial. En América Latina no puede haber espíritu imperial porque son movimientos de liberación. De modo que nunca podemos tener nada que ver con los fascismos. No nos avergoncemos de esas contradicciones, tratemos de resolverlas, claro, eso es cierto. No, hagamos la autocrítica en ese sentido. Tratemos de ser lo más coherentes posibles. Pero cuidado con esos conceptos despreciativos que nos vienen a veces desde el hemisferio norte o desde cierto academicismo purista. No somos fascistas. No. El fascismo es imperial y nunca un movimiento emancipador, un movimiento de reafirmación de soberanía, un movimiento anticolonial puede ser fascista. Bueno, muchas gracias, Raúl. Javier. Siendo 18:57, Luis, te devuelvo la palabra. Ahí nos queda Sergio con la mano levantada. No sé si vamos para hacer otra pregunta. Luis, te paso la palabra. Queda como muy mal, Sergio. Estamos como... Me va a facturar hasta diciembre. A ver, una muy breve, Sergio, y como para ir cerrando y no abusar del tiempo de Raúl y de Javier. No, cortito. ¿Se escucha bien? Se escucha. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Para el doctor Zaffaroni, usted habló del capitalismo productivo primero y después del capitalismo financiero como una forma de colonización y de control del capital y a su vez de los países que estaban afectados. La agenda verde que se está aplicando hoy, el New Deal, el Green New Deal, que yo soy un gremio de la energía, que pretende que los países subdesarrollados tomemos esa agenda y empecemos a tener energías renovables. Es una limitación al desarrollo, porque si nosotros no podemos quemar fósiles, no podemos crecer industrialmente hoy, a cómo está el estado del arte de la industria hoy. ¿Es otra forma de colonización aplicarnos esa agenda verde cuando todavía tenemos tanto por crecer? Sí, claro. Mientras ellos siguen quemando petróleo en Estados Unidos y en China y no firman ninguno de los tratados de control de la atmósfera, por supuesto. Claro. No, cuidado, lo verde, sí, fenómeno. Yo soy partidario de lo verde, cuidado con la naturaleza, todo eso. Pero eso empieza en los países que son más contaminantes. Los países que son más contaminantes son ellos. Este es el asunto, claro, por supuesto, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Excelente la charla. Bueno, muchas gracias. Sergio lo tenía que hacer, si no me ibas a mirar con cierto rencor después, pero muy buena pregunta. Bueno,
dijimos que para no abusar del tiempo de Javier, de Raúl, es tarde, hace 2 horas que estamos acá al pie del cañón. No quería dejar de agradecer a quienes hacen posible la diplomatura, que es el Consejo Asesor Sindical. Atrás de la decisión académica de formar este ámbito de formación, está el Consejo Asesor Sindical, pero también está la Secretaría de Extensión Universitaria, dirigida por el compañero Mauro Campilongo, licenciado en Relaciones de Trabajo Mauro Campilongo, y no quería dejar de mencionar también a Mariano Battistotti, quien es el actual director y sin ninguna duda va a ser el futuro director a partir de abril del año que viene, de la carrera de Relaciones del Trabajo. Raúl, muchas gracias por hacernos pensar. Javier, otro tanto, y bueno, no van a faltar oportunidades para seguir viendo la patria con ojos propios, viendo la patria desde el movimiento obrero y su constitución. Muchas gracias. Fenómeno, gracias a ustedes, un gustazo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Gracias, Raúl. Buena Gracias, semana. Javier. Compañeros, nos seguimos viendo en la diplomatura. Impresionante.